Y esto nos hace olvidar que el resto del capítulo 12, por lo menos hasta el versículo 11 y hasta el 14 todavía podríamos seguir, el resto del capítulo 12 nos habla de la disciplina, que en realidad es el tema principal de ese capítulo. Así como en el capítulo 11 es la fe, en el 12 el tema central es la disciplina. Y igual usar este pasaje, estos versículos para alentar a alguien está bien, porque es la intención del autor de la carta a los hebreos. El propósito no solamente de este pasaje, sino de toda la epístola a los hebreos, es justamente alentar a los lectores en su vida cristiana, porque están padeciendo algún tipo de dificultad, persecuciones y otras más. Entonces el autor quiere impulsarlos. Pero una de las formas que usa, además de hablar de quién es Cristo y cuál es su función y qué es la imagen misma del Dios invisible y esas cosas hermosas que dice acerca de Jesús, una de las formas en las que el autor quiere impulsar, alentar a los creyentes es reconfigurando en la mente de los cristianos un concepto importantísimo en la vida cristiana, en la vida en general, pero sobre todo en la vida cristiana, y es que la disciplina es buena. ¿No? El texto de Hebreos 12 tiene como objetivo enfatizar este punto en la mente y en el corazón de los creyentes. La disciplina es buena. De hecho, cita Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, ahí en el versículo 5 y 6, y alienta a los creyentes, como Salomón había alentado a su hijo, en Proverbios: no rechaces la disciplina, no la menosprecies, no desmayes, no te incomodes, no trates de evitar la disciplina, no te quejes cuando te encuentres en la disciplina, porque la disciplina es buena. La palabra que dice en el versículo 10, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para lo que nos es edificante, para lo que nos hace bien. Y es importante que el autor de Hebreos le escriba esto a los creyentes y que lo leamos nosotros en el 2024, porque nosotros, igual que los hebreos de aquel tiempo y en general, no solemos pensar en la disciplina como algo bueno. Por eso cuando llega, nos incomoda y la rechazamos y no queremos pasar por disciplina. Al final le voy a hacer algunas preguntas al final del mensaje para ver qué es lo que... No necesariamente tengan que contestar, pero para ver qué piensan al respecto. En los versículos 5 y 6, no vamos a leer de nuevo los versículos, porque ya lo leyó Mirta y si prestaron atención, ya está fresco el texto allí. En los versículos 5 y 6 aparecen tres palabras que son muy interesantes, son muy fascinantes. Yo las tengo marcadas, si ustedes suelen pintar su Biblia lo pueden hacer también. La palabra disciplina, hijo mío, no menosprecies la disciplina, disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Esa es otra palabra muy importante por él, porque el Señor al que ama disciplina, repite la palabra anterior, y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra que se tradujo como disciplina es una palabra conocida para nosotros, es paideia, de donde viene nuestro vocablo, por ejemplo, pedagogía, viene de aquí, de esta palabra paideia, y se refiere, bueno, tiene varias acepciones, puede referirse a la crianza de un niño, también se refiere al entrenamiento, a la educación, instrucción, castigo o corrección. El castigo o corrección con miras de instruir. Hay cristianos, no sé si no tengo en mente si alguna vez charlamos de esto con ustedes, pero a veces converso con algunos hermanos que suelen distinguir entre el castigo y la disciplina y dicen, bueno, Dios a sus hijos no los castiga, los disciplina. Y en realidad en el término original no hay diferencia, y de hecho el mismo texto de Hebreo dice que sí castiga, pero el castigo de Dios sobre sus hijos es con el fin de disciplinarlos, es con el fin de instruirlos, de corregir algo que no está bien. Desde la perspectiva bíblica, el castigo y la disciplina son sinónimos para los hijos. Strong, que es un comentarista muy reconocido del texto griego, dice propiamente, la palabra paideia significa instrucción que capacita a alguien para alcanzar el pleno desarrollo. O la palabra que mejor debemos usar es madurez.
La disciplina es esa instrucción que puede venir como corrección cuando algo no está bien, que lleva a alcanzar plena madurez o pleno desarrollo. Antes de seguir, yo quiero hacer un paréntesis acá, para instarles a ustedes a que si tienen que consultar algo, preguntar, opinar, esta no es una cátedra de la facultad donde yo hablo y ustedes escuchan y toman nota. Así que, si ustedes quieren levantar la mano, interrumpir, opinar, preguntar, contradecir, cuestionar algo, háganlo con libertad. Les digo esto porque a veces luego me hacen preguntas y es una buena pregunta, lo hubiésemos usado en el mensaje para enriquecer. Total, si no llego con todo lo que tengo en el bosquejo, lo dejamos cuando se cumple el tiempo y el domingo siguiente retomamos sobre donde nos quedamos. Es importante atender a las dudas y a las preguntas que surjan. Entonces, hablando de la disciplina, paideia, esta palabra se usa acá, en Hebreos 12, y en dos textos más en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Efesios capítulo 6, versículo 4, que a los padres nos gusta citar cuando retamos a nuestros hijos. Solo la mitad, en realidad, porque la primera parte de Efesios 6:4 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, sino críenlos en paideia, en disciplina, en instrucción, en amonestación del Señor. Y el otro pasaje donde aparece es 2 de Timoteo 3:16, también texto conocido, donde dice: toda escritura es útil para, y hay una lista de cosas, y dice instruir en justicia. Esa palabra instruir es paideia. Es la palabra entonces que se traduce disciplina en Hebreos 12. ¿Está bien? La segunda palabra que aparece, que es más interesante todavía, es la que se tradujo como reprendido. No desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Y esta es la palabra griega elefko, que es más común, es la más usada de todas las palabras en el Nuevo Testamento, de todas las que el griego usa para hablar de disciplina. Esta es la más común. Significa exponer, condenar, reprender. Vuelvo a citar a Strong. Significa convencer con pruebas sólidas, especialmente para exponer, demostrar que algo o alguien está equivocado. Les dije recién, ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra más común que usaron los autores bíblicos para hablar de disciplina. No les voy a leer todos los pasajes, solamente algunos para que tengamos una idea de cómo usa la Biblia esta palabra corregir o reprender. En Mateo 18:15, ustedes se van a acordar, Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y... Esta es la palabra usada en ese texto. Repréndelo. Lucas 3:19 dice que Herodes el tetrarca era reprendido por Juan. Esta es la palabra. Juan capítulo 3, versículo 20, es lo que decía Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Sigue el discurso de Jesús y en Juan 3:20 dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 16:8, José habló de esto el domingo pasado, una de las funciones del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, la palabra es electo, confrontará, reprenderá al mundo de justicia y de juicio, de pecado, justicia y juicio. Primera de Corintios 14:24, si todos profetizan y entran un incrédulo, por todos es reprendido. Efesios 5:11, no participen de las obras de las tinieblas, más bien repréndanlas. Segunda de Timoteo 4:2, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, conforme a la sana doctrina. Tito 1:9, es necesario que el obispo, que el líder, que los que aspiran al liderazgo sean retenedor de la palabra fiel, para que también pueda convencer, reprender a los que contradicen. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, redarguye, duramente, para que sean sanos en la fe. Después podemos volver sobre Tito capítulo 1, cualquier cosa, porque Pablo le dice a Tito: si no lo haces, la culpa es tuya. La culpa de ese pecado es tuya. Tito 2:15, reprende, confronta, redarguye
con toda autoridad, nadie te menosprecia. Y la tercera palabra, que aparece en Hebreos capítulo 12, si todavía tienen el texto allí, disciplina es una, reprender es la otra. La tercera es azotar a todo el que recibe por hijo. Nos sentimos ciertamente algo cómodos con la idea de hablarle a los no creyentes de que Dios tiene una condenación. No nos sentimos tan cómodos diciéndole a los creyentes que Dios los azota para disciplinarlos. Y le voy a hacer una pregunta que tengo aquí en mi apunte. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje diciéndote que Dios te va a azotar para corregir tu camino? Es culpa mía. Azotar es la palabra mastigoi en griego y significa, qué interesante, ¿sabe lo que significa? Azotar. Flagelar era la palabra que se usaba cuando se ataba a los reos a un poste y se los castigaba con un látigo. De hecho, ese instrumento que se usaba para castigar es mástigo. Y de ahí, de ese sustantivo mástigos, surgió el verbo mastigoi, que es azotar. Entonces, también es una palabra frecuente en el Nuevo Testamento, aunque no tanto como la anterior. Perdón que estoy acá un poco incómodo con mis apuntes. Además de Hebreos 12, también se encuentra en Mateo 10:17, cuando Jesús le dice a sus discípulos, serán entregados en las sinagogas para ser mastigoi, azotados. Y en Mateo 20:19, cuando dice que el Hijo del Hombre, Jesús está diciendo que Él va a ser entregado para ser azotado. Y luego, por supuesto, en los pasajes paralelos, Marcos, Lucas y Juan. Estas palabras son muy interesantes, pero el contexto en el que están incluidas en el autor de los Hebreos, o cómo el autor de los Hebreos usa estos conceptos, es aún más interesante porque insiste el Espíritu Santo, a través del autor de los Hebreos, nos está diciendo que la disciplina, la instrucción, la corrección, la reprensión y el castigo son un acto de amor. Versículo 7 de Hebreos 12. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Una pregunta importantísima. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y una pregunta que está ahí, también entre líneas, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? ¿Ustedes qué opinan de un padre que no disciplina a su hijo? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, algunos los tenemos todavía. A mí mi papá ya no me disciplina, me disciplinaba cuando yo era chico, cuando vivía en su casa en realidad, ¿no? Hasta que me fui de su casa me disciplinaba todavía, me disciplinaba y lo venerábamos, lo respetábamos, lo honrábamos, lo reconocíamos. Entonces, ¿cómo es que no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Bueno, no, iba a hacer una aclaración sobre la teología liberal y la paternidad universal de Dios, pero no viene el caso. El Padre de los Espíritus habla del Padre de aquellos que han nacido de nuevo, sobre todo porque está hablando de los héroes de Hebreos 11. Entonces, ¿cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Si mi papá me disciplinaba, bueno, hubo un tiempo en el que a mí me costaba la disciplina de mi papá, no me gustaba, porque él me decía no vayas, y a mí no me gustaba quedarme, pero en última instancia yo seguía reconociendo que él es mi papá, y que si él me paga las zapatillas, el colegio, el colectivo y algunas otras cosas, tiene el derecho de exigirme algunas otras. Y si no, como me decía mi papá, te conseguís un trabajo, te vas a vivir solo y ahí vos podés hacer lo que vos quieras. Pero no sé si habrán dicho o escuchado alguna vez, mientras vivas bajo mi techo. Y está bien, es correcto, tiene toda la razón del mundo. Y lo venerábamos. ¿Cómo entonces es que no nos sometemos a la disciplina del Señor? Es muy interesante el contraste que hace el autor de Hebreos y viviremos. Y todavía aumenta este contraste entre Dios y los padres terrenales, porque dice, y aquellos, nuestros padres, nos disciplinaban ciertamente por pocos días, y además, como a ellos les parecía mejor, lo cual, vuelvo, insisto, es lo más lógico del mundo. Mi papá, cuando me corregía, no buscaba destruirme la vida y arruinármela y que sea un frustrado, ¿no? La corrección era para que yo pueda crecer como un buen cristiano y como un buen hombre, como un buen joven y que me convierta en alguien útil para la sociedad, bueno, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Como a ellos, nosotros como padres hacemos lo mismo. Entonces, cuando yo corrijo a mis hijas, no las corrijo para arruinarles la vida, sino porque quiero lo mejor para ellas.
Y dice el Señor entonces, bueno, si considerás que tu padre, nuestra sociedad hoy ya no tiene esa imagen de paternidad, lamentablemente, pero si considerás que tu padre terrenal te corrige como puede, como sabe, buscando lo mejor, entonces aún más someterse a la disciplina de Dios, que nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vamos a volver sobre ese punto un poco más adelante. ¿Está bien? ¿Venimos bien? ¿Les gusta hablar de la disciplina a ustedes? Ya van a ser padres. Hay una pregunta muy interesante aquí, y es, ¿cómo disciplina a Dios? ¿Cómo disciplina a Dios? ¿No saben? Bueno, según el texto de Hebreos, hay dos formas en el Nuevo Testamento. En la Biblia en general enseña que hay dos maneras en las que Dios disciplina, pero pensando en el Nuevo Testamento solamente, del texto de Hebreos y de los otros textos que les acabo de mencionar recién, notamos que hay una forma en la que Dios nos disciplina, que es por medio de circunstancias que atravesamos y que Dios usa para esto, para instruir, para corregir, para, Guille en su oración decía, para atraernos otra vez al camino correcto. Entonces, cuando nos metemos en alguna cosa que no es la voluntad del Señor, nos golpeamos, sufrimos una relación, un trabajo, un ministerio, un proyecto que no es la voluntad del Señor, como la Torre de Babel, cuando el Señor los confundió para que no avancen, porque eso en lo que estaban embarcados no era lo que el Señor quería. Así que había confusión, discusión, no se podían poner de acuerdo y era lógico. No era la voluntad del Señor, son circunstancias, enfermedades, problemas, crisis que el Señor usa para forjar lo que Él quiera forjar en nosotros. Y la otra, eso sería como ya cuando lo escuchamos mucho. La otra forma en la que Dios disciplina a sus hijos es por medio de la iglesia. De los pasajes que leímos recién, la mitad de los que les cité, un poquito más en realidad, Dios le adjudica a la iglesia la responsabilidad de disciplinar a los creyentes. Por ejemplo, Mateo 18, que es el texto que leímos al principio y ustedes lo conocen bien. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Y si escucha, gloria al Señor. Y si no escucha, con testigos. Y si no escucha, con la iglesia. Y si no escucha, tratarlo como un gentil. O sea, no lo consideramos como parte útil. Se puede venir y seguir congregándose, pero no lo vamos a considerar, un poco lo que hablábamos el miércoles, no lo vamos a considerar para ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo porque no está entendiendo, no está aceptando eso que está mal. Entonces, ¿y de quién es la responsabilidad de disciplinar? De la iglesia. Primera de Corintios 14, bueno, Primera de Corintios completito, pero sobre todo el capítulo 14 que les citaba recién, de nuevo, la responsabilidad, si todos profetizan y entra un incrédulo, por todos es reprendido. En Efesios 5, vivan como hijos de Dios muy amados. Comienza en el capítulo 4, en realidad, esa sección. Les ruego que anden de una manera digna de la vocación que han recibido, Efesios 5, la responsabilidad de disciplinar de la iglesia. Segunda de Timoteo 4, la responsabilidad de Timoteo y del cristianismo en general. Vamos a pasar por esos textos después. Y en Tito 1 y 2, cuando dijimos recién, Pablo le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Generalmente, como antes está hablando de discusiones necias y de genealogías, solemos pensar que se refiere a falsos maestros fuera de la iglesia, pero el texto entero nos lleva a entender que son algunos dentro de la iglesia, a quienes Tito tiene que corregir, y muy interesante frase, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Igual yo creo que todos nosotros que hemos nacido y crecido en la iglesia tenemos bastante claro que el Nuevo Testamento habla frecuentemente de la responsabilidad de la iglesia de disciplinar, ¿o no? ¿Alguien tenía alguna duda sobre eso? No, sí, todos sabemos que la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar. Y a cada responsabilidad le corresponde un deber. Si yo tengo la responsabilidad de darle de comer a mis hijas, es mi deber darle de comer a mis hijas. Si tenés la responsabilidad de ir al colegio, es tu deber ir al colegio.
¿no? Si tenés la responsabilidad de ordenar tu cuarto, es tu deber hacerlo. Y si tengo la responsabilidad de disciplinar, es nuestro deber disciplinar. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo disciplina Dios? A través de las circunstancias y a través de la iglesia. Hay una primera instancia de la disciplina que es esa que el Señor trae esa convicción a mi corazón, me habla a Él por medio de su... Obviamente siempre por medio de la palabra, es la base de todo, pero ahí está ese momento en el que el Señor me habla a mi conciencia y me dice, no vayas por ahí. Yo charlaba con alguien estos días, cuando estás tratando de esconder las cosas y que nadie se entere, y no es buena señal. Si sentís que tenés que andar escondiendo algo es porque no está bueno. Si no, leímos recién en Juan capítulo 3, el que hace las cosas malas se queda en la oscuridad, no quiere que se vea lo que está haciendo porque sabe que sus obras son malas. Pero si no hay nada de qué temer, lo decís y lo contás. Así que esconder las cosas no es una buena señal. Ya la conciencia te está advirtiendo de que no es el camino. Cuando desoigo la conciencia y el Señor me habla por medio de su palabra y veo una película y vengo a la iglesia y hay un mensaje y escucho una canción y charlo con alguien y me habla, no está bien el camino por el que estás yendo. Cuando no oigo todo eso o se descubre mi pecado porque creo que puedo barrerlo abajo de la alfombra y que no va a pasar nada, acá es un buen ejemplo de que esa es una mala idea. Y cuando se descubre mi pecado y la iglesia me disciplina y no lo acepto, entonces las circunstancias. ¿Cómo disciplina a Dios? ¿Para qué disciplina a Dios? Lo dije recién, si ustedes prestaron atención ya está respondido. ¿Para qué disciplina a Dios? Para nuestra santidad. Hebreos 12, versículo 10. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Y qué es eso que nos es provechoso? Que participemos de su santidad. La santidad, que nosotros, por ahí como que, es un concepto que nos resulta un poco ajeno, por supuesto, que no somos santos por naturaleza, pero la santidad se puede dividir en dos partes. Hay una santidad que nos es adquirida, Dios nos declara santos y nos aplica la vida justa, santa, consagrada de Cristo por la fe. Y luego hay una santidad que es operativa, es la que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros y es a la que me llama a colaborar. Por eso encontramos pasajes en todas las epístolas del Nuevo Testamento donde hay una sección doctrinal en la que el autor explica cómo funciona esa santidad adquirida. Jesús pagó el precio, Dios nos eligió, estamos leyendo Efesios. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, nos eligió para que andemos en buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Esa es la sección teórica, por decirlo de alguna forma, y en la sección práctica, ustedes despójense del viejo hombre viciado según la naturaleza pecaminosa, cambien su manera de hablar, dejen de robar, no cuenten chistes obscenos, vean sus conversaciones, cuidado, si Pablo escribiera hoy diría, cuidado con TikTok, cuidado con Instagram, fíjate en qué gastar la plata, porque esa es la santidad operativa de la cual sos colaborador. Esto se hace junto con Él. Y la disciplina es para que participemos de su santidad. La santidad mía, propia, la de Lucas creyente individual, y también la santidad de la comunidad, de la iglesia de Cristo. Es un error creer que mis pecados no afectan a la iglesia del Señor o a mi familia. En 1 Corintios 5, ahora sí quisiera que me acompañen en la lectura. Los otros textos los pasé un poco rápido. En 1 Corintios 5 hay un ejemplo, uno de tantos, de esto que estamos diciendo. De cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación. La palabra fornicación es porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, están enceguecidos, envanecidos es una buena palabra, ¿no? Están necios sobre eso. Conforme se han adaptado a eso, saben que eso está ahí y lo han dejado estar. Esa es la idea.
¿no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Voy a volver a instarles a que pensemos en que la instrucción se la está escribiendo el apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia, a toda la iglesia en conjunto. Ciertamente yo, que estoy ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente en cuerpo, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando se reúnan ustedes y espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, esto es, con la autoridad, con la potestad que Cristo le ha dado a la iglesia, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ejecute la disciplina que haga falta, primero, para la restitución de ese creyente. Lo está tratando como creyente, ¿eh? Versículo 6. Hermanos, no es buena vuestra jactancia. No está bien que ustedes se sientan cómodos con el pecado de ese hermano. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, hay un primer momento de la disciplina para ese hermano que está en pecado, hay que disciplinarlo por él, pero además, un poco de levadura leuda toda la masa. También es por el bien de la comunidad. Límpiense, pues, de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta por carta que no se junten con los inmorales, es la palabra fornicario, de nuevo porneia, y no me refiero solamente a los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en ese caso les sería necesario salir del mundo y comprar terrenos en la luna como se están vendiendo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese ni siquiera coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera los juzgará Dios. Quiten, pues, a ese perverso de entre ustedes. Ahí tenemos una instrucción de Pablo a los corintios diciéndole, hermanos, ustedes como iglesia, cuando se reúnan con la autoridad de Cristo, tomen alguna determinación sobre ese que está pecando, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y además, él mismo necesita la disciplina de la cual habla Hebreos 12 para que sea corregido, para que su espíritu. Bueno, no sabemos qué significa entregarlo a Satanás, así que no voy a especular sobre eso. Ustedes pueden investigar en su casa, pero sí está bastante claro lo que viene después. Déjenlo solo. Lo que es la excomunión, que para los cristianos evangélicos del siglo XXI es un concepto totalmente ajeno, porque hay otras iglesias que manejan muy bien este concepto de excomunión, donde dice, si te apartamos, este creyente entiende que es una de las peores cosas que le puede pasar. ¿Cómo me apartan de la iglesia? Me quitan de la comunión. Bueno, el catolicismo enseña, sin comunión con la iglesia no hay salvación fuera de la iglesia. Así que ellos tienen bastante bien entendido este concepto de excomunión. Les resulta un peso que me quiten de la comunión. Nosotros los evangélicos no tenemos esta idea, porque si me retan ni me echan, en el mejor de los casos me busco otra iglesia. Lo que sí ocurre frecuentemente es que yo me hago la mía a mí. Un grupo de hermanos tan rebeldes como yo y un garage y arrancamos y me pongo mi propia iglesia. Pero el concepto de excomunión del Nuevo Testamento es cuando se sienta que lo aislás, que lo cortás, tiene que ser la disciplina para el creyente. Que qué increíble. Apártense, no se junten con ese perverso. Quiten a ese perverso de entre ustedes. Por supuesto, ahí algunos dicen, bueno, lo que pasa es que tenía de amante a la mujer del padre también, ¿qué querés? Sí, ese era un caso bastante exagerado. Sin embargo, la cláusula, el principio, la esencia del texto sigue siendo la misma para cualquier tipo de pecado. Debe la iglesia disciplinar a los que pecan. Ahora les voy a hacer las preguntas al final para que vean cómo funciona.
Primera de Timoteo 5. ¿Está bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta o acotación? No voy a aceptar mensajes en la semana, ¿eh? No, después de la semana cualquier cosa le escriben. Sí. Primera de Timoteo 5, 20 y 21. Uno de los pasajes le contaba a uno de los jóvenes la semana pasada. Uno de los pasajes más duros para mí, más difíciles para mí. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. NBI traduce para que sirva de escarmiento. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hay ahí según los comentarios que ustedes lean, van a encontrar que, bueno, ¿a quién se refiere con los que persisten en pecar? El versículo 19 está hablando de los ancianos, así que sería una disciplina para los que ocupan un cargo de liderazgo. John MacArthur, como bien lo dice, no hay, el adverbio que está usando no sirve, no es suficiente evidencia para decir que se refiere a los ancianos. Pero si así fuera, igual la enseñanza es siempre clara en el Nuevo Testamento. Ya vamos a leer otros pasajes al respecto. A los que persisten en pecar. Usted discutió con su esposa, discutiste con tu esposa y te enojaste y le dijiste algo que... Yo entiendo eso, porque discutimos. Si se están decepcionando, les cuento que yo discuto con Gaby. Generalmente ella tiene razón. Después de 13 años de casado ya aprendimos. Sí, siempre tiene razón. A veces discutimos y puede ser que eventualmente discutas. Puede ser que eventualmente digas algo que no debiste decir. Tal vez eventualmente digas alguna cosa de la que te arrepientas y tengas que pedirle perdón y ella está picando la cebolla y vos le decís, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Ese tipo de cosas que son comunes en el matrimonio. Pero distinto es cuando sistemáticamente ofendo a mi esposa en el trato que le doy. Eso es a los que persisten en pecar. ¿Vos no sabías que tenías que tratar bien a tu esposa? Sí. ¿Y por qué la seguís tratando mal hace 10 años, 5 años, 2 años? Eso es a los que persisten en pecar. Saben que está mal, entienden que es pecado y lo siguen haciendo. Y dice el Señor, a los que persisten en pecar, repréndelos en público para que la iglesia entera entienda que el pecado no es un chiste y que la santidad no es un chiste. Reto a las chicas, le digo, si corren adentro de la casa, si saltan arriba del sillón, si se cuelgan de los focos, nunca hacen. Esa es travesura. Dibujaron el nombre en la pared. Esa es travesura. La travesura es travesura. Mentir es pecado. Robar es pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre la travesura y el pecado? Que la travesura, la corrijo, digo, agarró una esponja a limpiar la pared. El pecado, es una ofensa contra Dios. Y yo tengo que aprender a tratar el pecado como pecado. Puedo ser obsecuente, condescendiente, bueno, es algo que Dios tiene que trabajar. No, es pecado. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos en público para que todos entiendan que la santidad es un asunto serio, que de hecho la Biblia es bastante clara al respecto, que si no fuera un asunto importante la Biblia nos lo diría. La santidad es algo por lo que estamos trabajando, pero bueno, fíjate si la alcanzas. Y no es lo que la Biblia dice acerca de la santidad, les llama urgentemente a una vida de santidad. Y el versículo 21 es, la palabra más dura porque en una ocasión en la que tenía que yo proceder con algo, yo no quería porque no es cómodo. Entonces el Señor me dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No te puedes escapar de esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas. Leamos Tito 3:10, que está ahí al lado.
9, y vamos a leer hasta el 11, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otra vez, aquí la palabra que cause, la palabra divisiones es la palabra heréticos, pero el concepto de herejía como una enseñanza contraria a la del Evangelio es posterior al uso bíblico. En la Biblia la palabra heréticos aparece 3 veces y las 3 se refiere a divisiones, a fracturar, a romper. ¿Por qué? Puede haber sido por alguna enseñanza, pero también puede haber sido por sus actitudes. Una persona que estaba causando peleas, divisiones, rompía. Bueno, nosotros sabemos que si la comunión de la iglesia es la voluntad del Señor, todo lo que vaya en contra de la comunión de la iglesia no es la voluntad del Señor. Así que basta con entender eso. Pero lo importante aquí, lo importante para el mensaje de hoy, es de nuevo el llamado de Pablo a Tito, y le dice al que causa divisiones, cumplí con ese protocolo que ya sabes, reprenderlo 1, 2 veces, pero si no acepta, y no es que no entienda, si no acepta, porque la palabra que dice en el versículo 11 es, se ha pervertido, es, ya sabe que lo que está haciendo está mal, solo que ha decidido seguir haciendo mal, deséchalo. Como dijo alguien el miércoles, no le podemos prohibir que entre a las reuniones. No, obviamente no. Al contrario, yo prefiero que siga viniendo y que se siente y que escuche, pero en la próxima elección de comisión directiva yo no lo voy a votar porque no está preparado para ocupar un cargo de influencia en la iglesia cuando después de una amonestación y otra amonestación y otra amonestación persiste en su pecado. No lo voy a poner como maestro de escuela bíblica o como líder de adolescentes porque persiste en su pecado. ¿No? ¿Qué clase de creyente persiste en su pecado? ¿Y qué clase de iglesia lo va a considerar por ocupar un lugar de influencia? Bueno, hay algunas iglesias que... Segunda de Tesalonicenses 3 también está al lado, pero para el otro lado. Qué raro que están callados. Segunda de Tesalonicenses tiene una serie de textos sobre los que quiero predicar más adelante. Hace mucho tiempo en realidad que ya vengo con esto pero es como que cada vez que armo un mensaje, el Señor me pone otra cosa en el corazón y nunca puedo predicar sobre esto. Pero segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este, ¿qué cosa? Señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengas por enemigo, sino amonéstenlo como el mal. Aquí está hablando entonces de este que, a diferencia de los casos anteriores, da cierto vestigio de que su fe pudiera ser genuina, pero igual hay que disciplinarlo. Este que no obedece, vuelvo sobre este punto, está hablando de la persona a la que se le habla, se le corrige, se le instruye, que sabe que eso no está bien y sigue como si nada ocurriera. A ese, la iglesia debe accionar, disciplinarlo, señalarlo y no se junten con él para que se avergüence. Concepto del Nuevo Testamento, otra vez, ¿no? La excomunión al pecador debía avergonzarlo, debía sentirse mal de que la iglesia lo haga a un lado, de que lo aparte. Bueno, lamentablemente vivimos en este mundo, como dije recién, donde si me hacen a un lado, me busco otro lugar, una pena, pero sigue siendo la responsabilidad de la iglesia. Apártenlo para que se avergüence, pero no lo tengas por enemigo. Hay que molestarlo como hermano, pero hay que molestarlo porque no está cambiando sus actitudes. Bueno, podríamos seguir leyendo varios pasajes más. Yo creo que por ahora es lo suficientemente claro. La disciplina de los pecadores es deber de la iglesia. Y es un ejercicio que tenemos que practicar como iglesia por 2 razones. Para la sanidad del creyente que está en pecado
Bueno, y si lo apartamos y en vez de sentirse avergonzado y en vez de ser confrontado porque lo apartamos y se busca otra iglesia o se pone la suya propia, y bueno, realmente ya no tenemos mucho más que hacer, es la decisión de él. La pregunta por ahí para nosotros es cómo actuamos en consideración del pecado, la sanidad de la persona que está en pecado y la santidad de la comunidad, de la iglesia también. Como hablábamos con un pastor siempre, cuando él me decía, pero la iglesia no es perfecta. La palabra perfecta tiene varios significados, en realidad. Perfecta e impecable, no. Madura, sí, ese es el deseo del Señor, que su iglesia sea madura, y una de las señales de la madurez de la iglesia es que no sea condescendiente con el pecado. ¿Quieren opinar algo? ¿Quieren contar alguna historia sin nombres? No, bueno. Entonces ahora les voy a hacer yo las preguntas a ustedes para que pensemos. Les pregunto primero, ¿qué opinan ustedes de un padre que no disciplina a sus hijos? ¿Conocen padres que no disciplinan a los hijos? Chiquitos o no, pueden ser hijos adolescentes, pero padres que no, como los hermanos esos que comían en el comedor, ¿no? Chicos jóvenes, sanos, fuertes y que no trabajaban. Decía Elena que el papá que no disciplina no quiere. Hay padres que queremos hacerles entender eso, ¿no? Me dice que yo no quiero que se ofenda, no quiero que se enoje, no quiero que se vaya cuando son grandes, o cuando son chiquitos, no sé por qué, pero sí, la idea es que, según la Biblia y el texto de Hebreos 12, por ejemplo, es que qué padre que ama a su hijo y no lo disciplina. Y el mejor padre de todos, que es Dios, y da el modelo en disciplina a sus hijos. Por esto mismo, porque a veces nosotros entendemos el castigo de la disciplina, yo me saco la bronca. Por ahí capaz ni le pego, pero le digo una lista de barbaridades a mi hijo que en realidad no tenían el objetivo de la instrucción, sino de sacarme la bronca. Y dice la Biblia, Santiago, la ira humana no obra la justicia de Dios. El Señor siempre me corrige cuando las voy a corregir a las chicas, acordate que la ira humana no obra la justicia de Dios. Tu enojo, tu ira, tus insultos, tus presiones no van a cambiar el corazón de las personas. Por ahí, bueno, qué interesante. Entonces ya sé lo que ustedes más o menos opinan de un padre que no disciplina. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de un Estado o de algún juez o algún representante del Estado de la justicia que no sanciona a alguien que infringió una ley? Hay un infractor de la ley y no se lo sanciona. ¿Qué opinan de esa persona? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es injusto? Que no se puede cambiar. Esa es la palabra que estaba esperando. No decimos, qué misericordioso es el juez, mira. Se descubrió quiénes son los que secuestraban a Loan y dijo, bueno, no lo hagan más, y los dejó ir. Ustedes dicen, qué lindo. ¿Qué opinan ustedes de una escuela que no amonesta un acto de indisciplina? Sí. Uno de los alumnos rompió el vidrio, le contestó a la maestra. Yo tenía un compañero que una vez le pegó una patada al pizarrón delante de la maestra porque le erró a la maestra. ¿Ustedes piensan que yo le iba a preguntar qué opinan de la iglesia que no disciplina? Bien, no. La siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que recibiste alguna disciplina de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia te disciplinó? De alguna manera. Y la segunda, que está pegadita, ¿por qué crees que eso está bien? Si estás de acuerdo que un padre que no disciplina al hijo está equivocado, que un Estado que no sanciona al infractor está equivocado, que una escuela que no amonesta está equivocada, y si a mí la iglesia nunca me disciplinó, ¿por qué pensás que está bien? Qué raros que somos. Y puede ser, pero ¿cuándo fue la última vez que recibiste una disciplina de la iglesia? De alguna forma. Una sanción de el próximo mes no vas a cumplir con alguna actividad. Pensando en el texto que leímos, por ejemplo, en Tesalonicenses o en Hebreos, hasta que puedas resolver y sanar. Les voy a contar como a ustedes les gustan las anécdotas. En la pandemia viene un joven, músico de la iglesia, y me dice, quiero hablar con vos, estoy en pecado. Bueno, ¿qué pecado? Tuve relaciones con mi novia. ¿Tuviste relaciones que una vez, un descuido? No, durante el último año, varias veces.
¿Y qué hacemos? Y estoy mal, me siento mal, yo no puedo seguir tocando la batería así porque me siento angustiado, porque se me cae la cara de vergüenza. Yo sé que nadie sabe, pero me ve el Señor, no puedo. En primer lugar, está bien, porque lo preocupante sería que sigas tocando como si nada. Qué bien que te sientas, que sientas vergüenza. Qué bueno que hayas entendido que el servicio es adoración y la adoración es siempre de santidad. ¿Y ahora qué hacemos? No podés seguir así. Tenés que hacer una pausa. Sí, pero ¿qué va a decir la gente? Dos cosas. Primero, no tienen por qué enterarse todos. Falta, me estás contando a mí. Le vamos a tener que decir al pastor, porque el pastor va a saber. Yo no era el pastor de esa iglesia, el pastor principal. Le vamos a contar al pastor. Y después, el resto de la iglesia tendrá que entender que si yo no estoy bien en mi relación con Gaby, porque venimos discutiendo mucho, porque estamos en... Tendrá que la iglesia ser lo suficientemente madura para aceptar que cuando yo diga, hermanos, no estoy en condiciones de predicar este mes. La última vez tuvimos una charla con la reunión, con la comisión pastoral, donde yo les conté alguna situación que los padres, dije, estamos pensando en detener nuestro ministerio si no vemos cambios, porque no estoy en condiciones. Y la iglesia debería ser lo suficientemente madura para decir, qué bien, qué bueno que entiendas que no se puede servir al Señor en esas condiciones. Tomate el tiempo que necesites, te reemplazamos. Si no hay nadie que lo haga, no se hace, porque más importante que las actividades son las personas, lo decimos todo el tiempo. Igual sacrificamos personas para tener actividad. Igual nos obligamos a servir en pecado con tal de que funcione. La tercera y la última. ¿Cómo reaccionaste cuando la iglesia te disciplinó? No me cuentes esa. ¿Cómo reaccionaste? ¿Lo entendiste? Dijiste gracias. Si vengo y le digo, ya sabes qué, Sofi, no me vas a ayudar con la escuela bíblica porque veo que te pusiste alito ahí, eso está bien. Entonces, vamos a hablar, vamos a resolver eso porque no es bueno que uses un arito extra. Un arito está bien, dos aritos ya es pecado. ¿Y cómo reaccionar? Que Sofi me diga, entiendo, no veo lo que está mal, pero si nos juntamos 2 o 3 veces por semana, una vez por semana a charlar, quiero que me expliques y que me muestres por qué está mal y voy a buscar. Digo, a veces, y yo no conozco gente a la que diciéndole eso es pecado, ya solo hayan solucionado. Hay que acompañarlos y decirles por qué y cómo salir de ahí y estar con ellos cuando vuelven a caer. Y tienen que pedirle perdón y confesarle a la esposa lo que hicieron mal. Es todo un procedimiento. Lo mejor es que te libere de esas responsabilidades, que puedas ocuparte en tu crecimiento espiritual. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de lleno en estas cosas de modo que todos puedan ver que estás progresando. Enfócate en crecer espiritualmente. Qué bueno sería tomar la disciplina con madurez. ¿Cuál creen ustedes que sea la consecuencia de ser condescendientes con el pecado? ¿Saben lo que es condescendiente, no? O sea, como... no es tan grave. ¿Cuál creen ustedes que sea la consecuencia de ser condescendientes con el pecado? Piensen en mí. ¿Cuál creen ustedes que sería la consecuencia para mi familia si yo soy condescendiente con el pecado de mis hijas? O piensen ustedes, si yo estoy en pecado, porque yo también peco, ¿qué tal si yo durante el último año estoy viviendo en pecado y ustedes como iglesia son obsecuentes conmigo? Y bueno, es pastor, si no predica genio. ¿Cuál creen ustedes que sea la consecuencia? ¿Creen, debe el Señor bendecir? No, esta sí. ¿Debería el Señor bendecirlos como iglesia y prosperarlos sabiendo ustedes que yo estoy en pecado y no hacen nada conmigo? ¿Debe? ¿Puede? ¿Lo hará? Bueno, ahí tenemos unas cuantas. O sea que, si no tienen alguna cosa que agregarle, los voy a invitar a que oremos.